Bueno, Rafa, gracias. Por ahí escucho también a Gustavo, o sea que para mí es un placer poder volver a, así sea virtualmente, a aquel salón donde varias veces estuve compartiendo con ustedes esos momentos bonitos de Perú y que recuerdo con mucho cariño. Y algo más que con gusto esta charla, y ojalá vengan más para poder compartir entre Latinoamérica y que este sea el inicio de muchas otras entrevistas en todo nuestro continente. Esto es una charla, la verdad que es un poco didáctica y creo que nos va a ser de mucha utilidad a todos. Me incluyo cuando estaba haciendo esta charla, había cosas que me sorprendía o que realmente había olvidado y que no le ponía tanta atención. Y yo espero que ustedes después de esto tengan el mismo concepto que yo tuve cuando la hice, porque la verdad es que hay muchos aspectos del nervio óptico que a veces no consideramos por la premura del tiempo, por los pacientes o porque están un poco dilatados por la situación que sea. Definitivamente el nervio óptico, para entender el nervio óptico tenemos que saber cuáles son esos bordes del nervio óptico, ¿no? Y los bordes del nervio óptico están determinados por el canal escleral. Ese canal escleral es el que nos va a determinar el borde del nervio óptico. Por tanto, entre un canal escleral que está determinado donde termina este punto de la esclera y donde termina este, ahí vamos a tener nuestro reborde neural. Ese reborde neural tiene un nombre que se llama el anillo de Elschnig y más adelante lo vamos a ver más adecuadamente. Existen múltiples maneras de ver el nervio óptico, HRT, GDX, fotos, pero realmente lo que tenemos más a la mano es nuestro lente de 90 dioptrías. Esto es más o menos una tabla de conversión que nosotros podemos tener a la mano y podemos saber exactamente si estamos ante un macrodisco o un microdisco, dependiendo del factor de corrección que le hagamos a la lente. Normalmente, bueno, en mi caso yo tengo un lente Wolf de 90 y lo que hago es que enfoco el nervio óptico y con la perillita superior de la lámpara de hendidura lo acorto hasta que el slit de la lámpara quede exactamente en el nervio óptico. Y dependiendo del tamaño del nervio, pues lo agrando o lo acorto. Eso me va a dar un número en la porción superior de cada lámpara de hendidura. Hay unos milímetros que se miden. Pues bien, si te da 1.3 milímetros y tú estás viendo el nervio con un lente Wolf de 90, en mi caso, pues lo multiplicas por 1.3. Eso más o menos te va a dar una idea de cuánto mide tu nervio óptico. Realmente es una idea muy acertada y si lo hacemos bien vamos a tener muy fácil un diagnóstico de un microdisco o un macrodisco y poder irnos en nuestra práctica clínica diaria entrenando en saber si estamos ante nervios ópticos grandotes o nervios ópticos pequeños. Fuera de esto y de todas las herramientas que tenemos a disposición hoy en día, las fotos estereográficas siguen siendo el gold estándar en la evaluación adecuada del nervio óptico. Pero las fotos estereográficas, me refiero a estereográficas en aquellas que, como está en la foto, son una foto del mismo ojo, solamente que están 15 grados rotadas una de otra. Por tanto, si yo tengo unas gafas estereográficas, podría llegar a verlo en tercera dimensión. Y eso es lo que hacemos normalmente en la práctica. Yo tengo estas gafas, son unas gafitas que se consiguen fácilmente, y simplemente es decirle a aquellas personas que hacen estas fotos, que hagan con unos 15 grados de diferencia uno de otro para poder verlo en tercera dimensión. De esa manera es la mejor forma de evaluar un nervio óptico. Y no hay un HRT, ni un GDX, ni nada que se compare a las fotos. Las fotos siguen siendo el gold standard. Evidentemente vamos a ir cambiando y hay que evolucionar a otros aspectos, pero hoy por hoy continúan siendo el gold standard. Entonces, nos vamos a encontrar, y todos los días en la práctica nos encontramos con nervios ópticos pequeños, medianos, largos, pero ¿cómo sabemos cuándo es uno pequeño, un mediano o un largo? Si uno realmente revisa la literatura es muy amplia en cuanto a la raza o a la parte del mundo donde tú estudies o donde tú lo mires. Para Latinoamérica, y sobre todo la raza negra, al menos en Colombia, tenemos una gran incidencia de nervios ópticos grandes, macrodiscos, que son por encima de 2.6. Bueno, y los microdiscos, que son por debajo de 1.6, o sea que los que están en el centro
son más que todo medianos. En negros, ese tamaño del disco puede ser incluso mayor. Nosotros lo vemos mucho en nuestra consulta aquí. En Colombia tenemos mucha gente del Pacífico colombiano que es de raza negra, y que esas personas, casi todos diagnosticados o sobrediagnosticados de glaucoma porque tienen unos nervios ópticos grandes. Y más adelante veremos que si tengo un nervio óptico grande, pues tendré una excavación grande. Por el contrario, si tengo un nervio óptico pequeño, tendré un nervio óptico o una excavación pequeña. Entonces, como empezamos la charla al principio, para poder evaluar un buen nervio óptico tenemos que saber por dónde va. Si yo no sé y no tengo claro cuál es su borde externo, para mí va a ser muy difícil saber si ese nervio óptico es sano o no, ¿ya? Porque el que nos va a determinar esto es el anillo de Elsner. Y el anillo de Elsner, ya les expliqué ahorita empezando, es el final del canal escleral, ese bordecito del canal escleral. Normalmente lo vemos más a nivel temporal. Si lo ven acá, es una línea blanca, más perlada, y lo vemos más a nivel temporal debido a que hay menos cantidad de fibra nerviosa. A nivel nasal, donde hay un apiñamiento mayor de fibras, no lo vamos a ver tan claro, aunque se puede delimitar un poco, pero no es tan claro. Esa es nuestra primera clave para poder saber por dónde está ese nervio óptico. Y a raíz de ahí ya vamos a empezar a determinar dónde viene la excavación, que poco a poco les vamos a decir. Entonces, para poder hacer las perlas del nervio óptico, lo primero es identificar el anillo y saber por dónde va. Normalmente, un nervio óptico debe ser de la misma manera, su color o la copa, la excavación debe ser pálida, y las dos deben de coincidir, ¿ok? Entonces, la excavación y la palidez deben ser iguales, aunque no siempre palidez indica excavación, como ahorita les voy a informar. Pero si encontramos un nervio óptico más pálido de lo normal, pues tenemos que pensar en otras causas de daño del nervio óptico que no son glaucomatosas normalmente. Una vez identificado el anillo y identificada por dónde viene esa copa o esa excavación, vamos entonces a identificar el anillo neuroretiniano, que ya vamos a empezar. Para identificar el anillo, lo que les decía, identificamos el anillo de Elsner, y posteriormente en esta gráfica uno diría, bueno, por la palidez, ahí debe ser la excavación. Pero no es verdad, la palidez no es igual a excavación. La palidez es solamente un indicador o una cantidad de células o de células ganglionares ausentes que existen en ese punto. Pero realmente la excavación está determinada por el arqueamiento de esos vasos sanguíneos en el centro. Si ustedes ven acá, esta es la palidez, pero realmente la excavación es mucho más amplia. Entonces la excavación está determinada por dónde se angula cada vaso sanguíneo, y eso es muy importante, porque si no sabemos por dónde va el anillo de Elsner y encima no sabemos por dónde se arquean los vasos sanguíneos, pues vamos a tener un subdiagnóstico o un sobrediagnóstico de glaucoma. Y lo otro muy importante antes de entrar en las perlas es cómo está ese anillo. ¿Está inclinado? ¿Está til o inclinado, que es lo mismo? ¿Está hipoplásico? ¿Está atrófico? Esto es un ejemplo, y es un ejemplo de un plato normal, y que a este plato, si yo lo pongo de frente y miro el anillo neuroretiniano que viene en toda su extensión, que está concéntrico, a medida que lo voy inclinando, miren cómo se adelgaza el anillo inferior, y si lo inclino más, pues voy a tenerlo ausente. Eso es muy importante, porque no siempre una ausencia del anillo neuroretiniano nos indica que es una patología glaucomatosa. En los pacientes con discos ópticos inclinados es bien complicado y es mucho más difícil establecer cómo se encuentra ese anillo. Por tanto, si encontramos un anillo inclinado, lo mejor es hacer un seguimiento más que estructural, funcional, porque estructuralmente nos va a ser muy difícil hacer una buena toma de esa imagen. Entonces eso también es bastante importante. A medida
que voy a ir pasando las diapositivas, van a encontrar en cada diapositiva una estrella, 2 estrellas o 3 estrellas. Eso significa la importancia que tienen cada uno de esos signos en el diagnóstico de glaucoma. 1 estrella es débil, 2 es moderado y 3 es fuerte. Regla 1. La región peripapilar. La región peripapilar es importante cuando 2 cosas. 1. Para identificar las atrofias alfas y las atrofias betas. ¿Cómo diferencio una de otra? Pues bueno, la atrofia beta, y se lo pueden memorizar por beta de borde. Entonces, la beta está pegada al borde del anillo o del disco óptico, ¿listo? De las que están pegadas, las atrofias que están pegaditas al disco óptico son las beta, y las que están por fuera de las atrofias beta se llaman las atrofias alfa. ¿Qué es importante? Alfa es una atrofia que normalmente podemos encontrar en pacientes sanos, ¿ok? Se puede ver en el 85% de los pacientes y es normal, no quiere decir nada, simplemente son cambios pigmentarios del EPR que se producen con el paso de los años. Mientras que las atrofias beta están en el borde, entonces son más asociadas a glaucoma. Tiene una especificidad un poco alta, pero una sensibilidad baja, o sea que se pueden ver, pero no siempre es asociado a glaucoma, por una baja sensibilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se produce la beta? Por una ausencia o por un adelgazamiento de la cantidad de células ganglionares que tenemos en ese punto y se trasluce la esclera. Por tanto, las atrofias beta son más pálidas, mientras que las atrofias alfa son más oscuras. Aquí podemos más o menos ver, miren la atrofia beta que está pegada al borde, más blanca, más pálida, se trasluce esa esclera, ¿ya? Y las que están por fuera son las alfa. Aquí hay otro ejemplo en este punto, es un glaucoma bien avanzado, donde se puede ver muy fácilmente la atrofia beta que está aquí y la alfa que está por fuera. ¿Ok? Entonces, alfa, hiper o hipopigmentación, cambios pigmentarios, y beta, atróficas, áreas atróficas. ¿Bien? Regla 2. En la regla 2, es muy importante este punto. Es una muy bonita gráfica que encontré en algún libro, ya no me acuerdo en cuál, donde podemos ver en esta primera diapositiva cómo es la capa de fibras nerviosas normales y cómo esos vasos sanguíneos están por debajo de esas fibras nerviosas. A medida que el glaucoma va avanzando, se empiezan a adelgazar, a perder, a morir, hasta que llega un estadio tan avanzado como es este, donde los vasos sanguíneos quedan denudados, se pueden ver fácilmente y se produce un signo que es el signo de Hoyt, que se ve muy bien durante la lámpara encendida, si uno tiene una luz de negrita, se puede ver bastante bien. Y este es el defecto de la capa de fibras, y aquí lo podemos ver, esta área en esta diapositiva y esta área en esta diapositiva. Aquí les voy a poner otro ejemplo para que lo puedan ver un poquito mejor. Y es, por ejemplo, otro signo, o el signo de Hoyt, que lo que permite es ver también cómo están esa denudación de los vasos. Esta parte de aquí es un vaso completamente embebido en capa de fibras, mientras que este de aquí es una pérdida de la capa de fibras. Entonces, los rebordes o el borde de cada vaso sanguíneo se va a ver mucho más nítido, se va a poder definir exactamente por dónde va. Esas son denudaciones de esos vasos, la exposición de los vasos, la pérdida del brillo, la pérdida de la estría. Esos son signos asociados a pérdida de capa de fibras nerviosas, que es el signo de Hoyt. Este es el otro ejemplo en donde podemos ver varias alteraciones, múltiples alteraciones, y este es un ejemplo, este que va a pasar en esta diapositiva, es un ejemplo de cómo se ven los pseudodefectos. Entonces, los pseudodefectos son
alteraciones normales de la capa de fibras nerviosas que no llegan hasta el borde del nervio óptico y que se detienen. Si la ven acá, este es el final de sus pseudodefectos. Entonces, a estos defectos, o a este defecto, y a este, no se le pueden llamar pérdida de capa de fibras nerviosas, simplemente se le llaman pseudodefectos. ¿Cuándo se le llama pérdida de capa? Pues el signo de Hoy tiene que llegar hasta el reborde del disco óptico o el reborde del anillo de Helmholtz, por supuesto. Regla número 3. Y aquí la regla número 3 es valorar la lámina crimosa. ¿Sí? ¿Cómo está esa lámina crimosa? Esos defectos que se ven en la lámina crimosa, no es importante saber si se ve o no se ve la lámina, es saber qué alteraciones tiene esa lámina crimosa. Entonces, uno de los principales signos en glaucomas no controlados, en glaucomas crónicos que van avanzando, es el signo de el notch como tal, o la escotadura. Y la escotadura simplemente es una pérdida de capa de fibras en el anillo neuroretiniano que se sugiere que puede ser glaucomatoso, pero que si tú tienes, por ejemplo, una oclusión de vena temporal de la retina, o tienes una oclusión de la rama central de la retina, puedes llegar también a presentar este signo, o este notch, o esta escotadura. Es muy importante porque siempre nos determina que hay un daño del anillo neuroretiniano, pero ese daño del anillo neuroretiniano puede ser por otras causas distintas al glaucoma. Lo importante es que cuando lo vemos tenemos que sospechar ese notch o ese daño de capa, que normalmente adicional está acompañado de esto. Si la ven acá, nuevamente el signo de Hoy o la pérdida de la capa de fibras nerviosas. Entonces, es sugestivo, pero no es patognomónico. Bien. Regla 3, que es la misma. Hay un signo muy importante, que es el APON, ¿sí? O el APON en inglés. El APON es el Acquired Peak of the Optic Nerve, que es simplemente un peak adquirido del nervio óptico. Ese peak adquirido del nervio óptico es una escotadura que ha progresado y que se ha profundizado en su manifestación, lo cual quiere decir que casi seguro es por daño glaucomatoso. ¿Cómo lo diferenciamos? Un APON o un APON de un notch. Entonces, básicamente por la profundidad. El notch, hay una pérdida muy sugestiva del anillo, ¿no? Es muy, me voy a volver un poquito para que lo puedan volver a ver. Es como una escotadurita ahí pequeña, pero el APON es una escotadura mucho más grande, mucho más profunda, y que en ocasiones se asocia a esto, al signo de DOT, que es cuando se empiezan a ver estos poros más grandes en la lámina crimosa, y a otro signo adicional, que es el signo de Susana, que es cuando estos poritos, que es esclera, que son fenestraciones de la esclera, cuando esos poritos empiezan a perder su configuración y empiezan a achatarse, como en esta parte superior, cuando empiezan a achatarse, ¿no? El signo de Susana, también casi siempre se acompañan del APON. Por tanto, el APON es muy importante y es muy patognomónico y casi nunca lo buscamos porque lo confundimos con el notch. Y si ustedes ven acá en esta figura de aquí podemos empezar a ver atrofias peripapilares asociadas que no se ven en la fosa superior. Casi siempre estas lesiones se acompañan de atrofias y de pérdida de capa de fibras nerviosas. Entonces, esa valorar la lámina crimosa en el APON es muy poco frecuente, pero es muy patognomónico. ¿Listo? Muy patognomónico. Se asocia siempre a glaucoma, o no siempre, en medicina no podemos decir siempre, pero es con una muy alta incidencia de glaucoma. Regla 4. La regla 4 es buscar las hemorragias. Hay que buscarlas, hay que ser mal pensados.
Sobre todo para aquellos pacientes que uno quiere que estén bien, porque ya les hiciste válvula, les hiciste trave, les hiciste TLS, lo tenés con 3 medicamentos, encima fue particular y tú quieres que él esté bien. Entonces no quieres ver esas hemorragias, pero hay que buscarlas, porque si no las encontramos, o si no las buscamos, es un signo que nos vamos a pasar por alto y que nos indica progresión. La progresión y las hemorragias son muy frecuentes vistas en los pacientes con hipertensiones oculares elevadas o glaucomas de tensión normal, que también se ven mucho. Recordemos que los glaucomas de tensión normal tienen un componente vascular muy importante, y ahorita con el advenimiento del angio OCT, donde vamos a poder medir densidad de vasos sanguíneos, donde van a poder indicar exactamente cómo está la densidad de flujo, cómo está la cantidad de sangre que le llega a ese nervio, si hay obstrucción, si no hay obstrucción, nos va a mejorar todavía más esto. Entonces, busquemos las hemorragias. La mayor parte de ellas se presentan inferotemporales, el 80% indica progresión y el 84% de ellas se detectan en fotos. Pero en fotos, increíblemente, en la lámpara de hendidura solamente encontramos el 16% de esas hemorragias. Por tanto, se nos están pasando un montón, ¿no? ¿Cuánto dura esta hemorragia? Entre 2 a 4 meses. ¿Listo? La podemos tener entre 2 a 4 meses. Pero hay que buscarlas. Si no lo busca, no lo encuentra. Y es muy importante ese signo clínico para poder determinar. Porque a veces, sobre todo en este diagrama, donde hay una hemorragia en astilla superior, que no es un lugar frecuente, pero que posteriormente se asocia a un notch superior o a una escotadura superior. Miren el cambio de este vaso se arqueó posteriormente a esto. Miren, este es el mismo paciente, ¿ya? Y aquí tenemos la hemorragia, miren acá el vaso cómo está, un vasito normal, y aquí un cambio en eso. Eso empieza a sugerir que hay un notch o que se va a producir un notch, y casi siempre se correlaciona con los campos visuales. Eso es muy importante. Regla 5, y es el ISNT. El ISNT hay que buscarlo una vez ya encontremos el resto de estos signos, que los busquemos, que seamos mal pensados, para poder después decir, listo, el ISNT está bien. Recordemos que el ISNT es simplemente que la cantidad de capa de fibras nerviosas inferiores es mayor que las superiores, y que las superiores a su vez son mayores que las nasales, y las nasales a su vez son mayores que las temporales. Por tanto, a nivel temporal hay menos cantidad de células de capa de fibras, mientras que a nivel inferior tenemos muchas más. Por eso es que a nivel temporal podemos ver el anillo de Smith, que a diferencia del nasal es más complicado verlo. El ISNT hay que tener cuidado con él, porque podemos tener neuropatías ópticas severas, no glaucomatosas, que nos pueden hacer confundir con un glaucoma. Porque en esas neuropatías ópticas glaucomatosas, atróficas por algún compromiso cerebral, donde el nervio óptico es muy pálido y no podemos distinguir por dónde va ese anillo, por dónde va esa excavación, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que mucha palidez con poca excavación nos sugiere esas atrofias ópticas no glaucomatosas. Entonces el ISNT puede alterarse de manera concéntrica. ¿Y cómo sabemos que está alterado de manera concéntrica? Pues tomando de referencia el anillo inferior. Si todos los cuadrantes son parecidos o muy similares al anillo inferior, estamos ante una alteración concéntrica. Distinto a si es más sectorizado, ¿cierto? Si es superior, inferior o nasal. Por ejemplo, en este caso específico, tenemos un inferior muy bien, un temporal muy bien, pero un superior y un nasal evidentemente más adelgazados. El ISNT entonces hay que verlo y analizarlo, porque nos informa cómo están distribuidas esas células en ese nervio óptico. Regla 6, y es la simetría de la copa. Normalmente, entre un ojo y otro hay asimetrías, es normal,
pero cuando tenemos una simetría mayor a 0,25, o sea, en un ojo tengo 0,7 y en el otro tengo 0,4, ahí tenemos que empezar a sospechar glaucoma. Y miren cuántas estrellitas tiene. Tiene 3 estrellas, o sea, es bien importante la simetría. En la simetría de las copas de esas excavaciones hay siempre algo por debajo. Pónganle atención. A lo mejor, recordemos que los glaucomas son asimétricos, a lo mejor el ojo inició por alguna disfunción de una malla trabecular prematura y que el otro todavía no, pero que son nervios ópticos susceptibles o son nervios ópticos más débiles y por tanto se dañan más fácilmente. Esas asimetrías de la copa, entonces mayor a 0,2. Vamos a hacer un resumen de lo que hablamos y todas tienen que ver con la letra R. Entonces son como las 5 R's, ¿no? Scleral ring, que es el anillo escleral, importantísimo. Size of the ring. Retinal nerve fiber, que son las capas de fibras. La región peripapilar. Y buscar hemorragias retinales y ópticas. Estas son las 5 claves para poder tener un buen diagnóstico en el nervio óptico. Si por alguna razón en la lámpara en video es difícil, no sé qué, pues bueno, van a tener las fotos, y si son unas buenas fotos, van a poder ver esto muy bien y muy detalladamente, y se van a dar cuenta que vamos a empezar a encontrar cosas que a lo mejor antes no encontrábamos. Hay otros signos importantes, como la nasalización de vasos. Cuando tenemos una nasalización de los vasos sanguíneos, quiere decir que hay una pérdida de capa de fibras a ese nivel, y que los vasos están como se apoyan normalmente sobre esa capa, y que a medida que se va disminuyendo esos vasos sanguíneos se van también alterando. Y si ven las nasalizaciones, acá vamos a encontrar 2 cosas importantes. 1, hemorragia. Mire aquí una hemorragia superior, mire aquí una hemorragia inferior. Miren que la excavación, la palidez central, que uno dice, bueno, no están excavados, pero si tú te vas por donde realmente están los vasos sanguíneos, que es por acá, o el arqueamiento del vaso sanguíneo, que viene acá, en este punto, vas a tener una excavación muy grande. Y si encima te das cuenta por dónde viene el anillo de Elsner, que viene por aquí, vas a decir, uy, Dios mío, tiene una excavación todavía mayor, 0,80. Y si encima le ves la atrofia peripapilar beta que tiene acá, y la atrofia peripapilar alfa que tiene acá, las hemorragias, la nasalización, el vaso en bayoneta que ya vamos a hablar de él, evidentemente estamos ante un glaucoma. ¿Qué es el vaso en bayoneta? Es esto, simplemente una pérdida de sostén de este vaso sanguíneo. ¿Listo? Este vaso sanguíneo debería tener por acá, estar lleno, llenito de capa de fibras. Entonces, como este hueco de acá sería en capa de fibras, pues el vaso sanguíneo discurriría por este punto. Pero como ya no tiene donde apoyarse, se va arqueando. Y eso es lo que vimos en este punto. Aquí hay un vaso en bayoneta, 2 vasos en bayoneta, 3 vasos en bayoneta, 4 vasos en bayoneta. ¿Listo? Miren cuántas estrellas tiene 2 estrellas. Y esas 2 estrellas, si buscamos más cosas, vamos a encontrar nuevamente atrofia beta y atrofia alfa. ¿Listo? Con una nasalización, miren la nasalización tan evidente que tiene este paciente. Los vasos denudados, simplemente es lo mismo, ¿no? Esa pérdida del sostén de esos vasos. Entonces uno puede tener un vaso circulineal, que es aquel que va justo por donde va el anillo, o en el bordecito del anillo, y a medida que esa excavación va aumentando y ese anillo se pierde, pues el vaso va a quedar colgando, como en este caso. Entonces son vasos denudados, y esos vasos nos pueden ser útiles no para determinar si es glaucoma o no. Miren la estrella, ¿sí? No para determinar si es glaucoma o no, básicamente es para determinar y para informarnos nosotros por dónde va esa excavación, tener una imagen clara por dónde va, por dónde discurre, y poder en los controles siguientes saber y tener una margen anatómico o una marca anatómica que nos informe un poco más. Entonces, recordemos, discos grandes presentan excavaciones grandes, ¿ok? Discos grandes, excavaciones grandes. Si la palidez es igual a la copa, esa es la excavación. Pero si la palidez es mayor a la copa,
Ya después de saber todo lo que sabemos, dónde va esa copa, hay que pensar en otras cosas. ¿Listo? Entonces, discos grandes, excavaciones grandes. Y si podemos ver aquí, tenemos un nervio óptico grande con un ISNT grande. Entonces, pero un ISNT que es básicamente conservado. Entonces es muy importante buscar signos de las 5 R's para poder decir que es una megalopapila excavada sin daño glaucomático. Distinto a los nervios ópticos pequeños, los microdiscos son más complejos y recuerden que los microdiscos en principio, más excavaciones por encima de 0,45 hay que tener cuidado. A pesar de que el HTS en discos normales, medianos, entre 1.6 y 2.6, nos habla que una excavación por encima de 0.65 es más sugestiva de glaucoma. Pero en los microdiscos, las excavaciones debe ser más pequeña, 0.45, para uno empezar a pensar que ese paciente puede llegar a tener un glaucoma. Esto es un microdisco con una copa normal, ¿ya? Pero esto es un microdisco con una copa glaucomatosa, copa o excavación. Y si uno empieza a ver, aquí uno se puede perder, ¿no? Pero esto es un estafiloma posterior. Pero si uno empieza a delinear, como vimos ahorita, no sé si allá ustedes lo alcancen a ver bien, pero uno viene por acá y mira el anillo de Elsner que viene por acá. Pero la excavación viene inferior, hay un daño del ISNT a nivel inferior, ¿no? Pérdida de la capa de fibras inferiores. Por tanto, los microdiscos, tengan mucho cuidado, porque microdiscos excavados casi siempre son glaucomatosos. Entonces, esos pacientes que son miopes o que tienen distintas alteraciones, es más difícil de identificar. Algo pasó acá. Vale. Y los discos miópicos también tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Los discos miópicos yo creo que es un desafío para todos nosotros poder determinar, sobre todo en estos pacientes, donde uno no sabe ni dónde termina ni dónde empieza el nervio. Evidentemente va a ser más complicado, va a ser mucho más difícil, tenemos que ser mucho más juiciosos, tomarnos más tiempo para poder determinar eso, y la clave es buscar el anillo escleral. Esa es la clave. Una vez busquemos el anillo escleral, ¿sí? Identificarlo, tratar de identificar entre toda esa palidez, tratar de identificar por dónde puede ir ese arqueamiento de los vasos. No es fácil, no es sencillo, toma tiempo poder llegar a un buen diagnóstico de los miopes. Por supuesto, lo que yo hago es tener un OCT de base, porque tampoco hay bases normativas en el OCT para hacer un seguimiento, excepto el MIDE, que ya tiene el software del 2015 para acá, que ya lo tiene adaptado para longitudes axiales mayores a 24, y hace una correlación clínica ahí un poquito mejor, pero hago un OCT solamente para tenerlo de base, y evidentemente los campos visuales como manera estructural, porque a veces clínicamente es muy difícil saber por dónde van esos discos ópticos, y casi siempre esos miopes tienen muchas alteraciones, realmente los miopes tienen de todas maneras un nervio óptico más pálido, más inclinado, que en algunos es incluso hasta microdiscos. Entonces tenemos todas las condiciones para que sea más difícil. Y si ven, hasta ahora apenas les vengo a hablar de la excavación. La excavación realmente no importa. Una vez ustedes ya tengan todas estas bases que hemos hablado ahorita, la excavación no importa. Yo puedo tener excavaciones de 0,7, pero tengo un ISNT normal, no tengo vasos denudados, no tengo alteración de la capa de fibra, no tengo atrofia beta, no tengo atrofia alfa, no tengo vasos en bayoneta, no tengo nasalizaciones, no tengo hemorragias en astilla, no tengo nada. Entonces, la excavación es una guía, ¿ya? Existen dos clasificaciones, la Armani y la de RECA, pero realmente la que más utilizamos es la Armani. Sin embargo, es una guía nomás, pero no depende del tamaño y del número de capa de fibras. Y es bien complicado porque cada paciente tiene un tamaño y un número de capa de fibras normales, distintas.
Y los HTS nos dicen, bueno, 0,6, 0,65 para arriba, pilas. Sí, pilas. Pero busquen los otros signos que acabamos de mencionar. Este es un nivel de excavación de 0,4, 0,5, un 0,8 y un 0,9, que es más o menos lo que todos hablamos, evidentemente. Muchísimas gracias y espero que tengan muchas preguntas para podérselas responder. Quería que esto fuera un poco más intuitivo, que ustedes pudieran tener más bases para poderse valer en su diagnóstico de glaucoma, menos el clínico, que es lo que tenemos el día a día. Y pues nada, mucho gusto. Vamos, un aplauso para muchísimas gracias, Lucas. Es interesantísima tu charla, sobre todo para los médicos residentes. ¿Alguna pregunta de los presentes aquí? A ver, quisiera ver preguntas de los residentes, sobre todo, que son los que tienen que ser más interesados y están todo el día enfrentando este tipo de casos. Yo quería hacer una pregunta, Lucas. ¿Qué tanto está la evaluación de resultados con los tomógrafos en la evaluación de nervios ópticos con respecto a pacientes miopes? Es bien difícil. Nosotros aquí aún nosotros tenemos dos OCTs. Tenemos un OCT que es de la casa Topcon, un OCT también de la casa no espectralis, el normal, el de todavía, el Cirrus, el que salió al principio. Okay. Y realmente es bien difícil en pacientes miopes poder determinar o poder tener una base normativa en cuanto a la capa de fibra. La capa de fibras en los miopes es más delgada, es más adelgazada. Sin embargo, en nuestras latitudes eso no está todavía estandarizado. De hecho, solamente los japoneses que tienen alta incidencia de miopía ya tienen el software para poder compensar las longitudes axiales y poder tener una mejor evaluación de la capa de fibra. Pero sin embargo la correlación ahorita con los miopes es muy difícil. Como te digo, yo solamente lo tomo como una base normativa para mí, para ese paciente. Si ese paciente la primera vez que le hago un OCT y tiene 74 de capa de fibras, pues arranco de ahí, ¿no? Y ahí es donde yo lo tomo como base para más adelante. Pero evidentemente no hay todavía en nuestro medio una buena caracterización de sus pacientes. Nos falta todavía tener el software y el equipo además. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Gustavo. Sí. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Tavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Gusto de escucharte y gracias por siempre colaborar con nosotros. La pregunta iba al respecto de... Nosotros estamos con muchos residentes aquí en el auditorio y que nos compartieras para valorar tu nervio óptico, ¿qué lupa utilizas? ¿Utilizas un lente de contacto? ¿Utilizas una lupa aérea? ¿Cuál es la lupa que sueles usar en tu práctica? Bueno, yo normalmente utilizo una Volk, un lente Volk de 90 dioptrías. Yo creo que el lente Volk de 90 dioptrías es el más adecuado. Bueno, lo que pasa es que depende de cómo te entrenes, ¿no? O sea, yo creo que depende mucho de cada quien. Yo no podría decir que la de 90 es la mejor, ¿no? La de 90 es la mejor para mí, porque ya la sé manejar y ya sé cómo veo ese nervio. Es muy importante, antes que la lupa, es saber a cuánta magnificación estás haciendo tu evaluación del nervio. Porque si un día lo magnificas a 16x, otro día lo magnificas a 10x, sobre todo para los residentes que apenas están empezando, es importante entender que va a ser muy difícil para ellos saber cuánto está entre un macrodisco o un microdisco o la excavación. Entonces lo más importante es tener siempre la magnificación que sea la misma, si tengas una misma magnificación siempre para ver tus nervios ópticos, y que la lupa que utilices sea siempre la misma, para que tú te acostumbres a ver, y entre más ves, más vas afinando tu ojo clínico, porque entre más lupas utilices distintas, porque de pronto no tienes, te perdió, entonces un día la 68, después la 60, después la 90, y las lámparas de medidura cambian, va a ser más complicado. Entonces eso sí es un consejo, y es utilizar siempre la misma lupa y utilizar siempre la misma magnificación para poder ver el nervio.
Ok, sí, gracias, comparto tu opinión. Sin embargo, también quisiera comentar, quizás para los residentes que recién inician, sea más cómodo utilizar la misma lupa de gonioscopio, ya que la imagen central nos va a dar una imagen directa, ¿no? No invertida. Y quizás también de alguna forma uno tiene más estereopsis y puede detectar todos estos signos que nos has tú explicado espectacularmente esta noche. Pero el concepto es el mismo, ¿no? Siempre utilizar una misma herramienta, porque eso es lo que va a afinar nuestra evaluación clínica, que obviamente siempre va a ser subjetiva. Pero siempre el residente debe empezar, ¿no?, desde lo más sencillo hasta ir entrenándose y más adelante, bueno, poder utilizar lupas aéreas como maestros como tú. Hay una cosa muy importante, y gracias a Dios lo mencionas, y es que el nervio óptico, cuando lo vemos en la lámpara en una normal, la que todos tenemos que ver el nervio óptico en 3D. O sea, tú tienes que ver el nervio óptico con los dos ojos, no con uno. Si tú estás viendo el nervio óptico, tú haces el fondo de ojo, y la mejor manera de empezarlo a hacer es con los cajetes dilatados. Si estás viendo el nervio óptico con un ojo, lo puedes ver fácilmente en la amplia. Estás en la amplia, tienes tu lente, cierras un ojo y no estás viendo el nervio, pues estás magnetizado. Tienes que ver el nervio óptico con los dos ojos. Si lo ves con los dos ojos, lo vas a ver de manera de estereopsis. Y si tienes la estereopsis, lo puedes ver en tercera dimensión, vas a poder ver las diferentes capas o las diferentes profundidades. Y eso se ve, eso se hace. Yo lo hago normalmente en mi práctica clínica. Siempre me aseguro de que esté viendo el nervio óptico con los dos ojos, porque así se me escapan menos cosas. Igual como decíamos ahorita, imagínate, las hemorragias del disco solamente las vemos el 16%, el 84% se nos pasa. Entonces imagínate, entre más afinados estemos, entre el paciente de pronto se pueda dilatar, si nos permite evidentemente, entre la lupa que tengamos sea la adecuada y algún buen la lámpara, vamos a tener un mejor diagnóstico. Hola Lucas, habla el doctor Gutiérrez. Te voy a hacer 3 preguntas en una sola. La primera, para poder ver el tamaño del nervio óptico, algunos utilizan el wedge Allen en el punto más pequeño, que corresponde más o menos, según Susana, a 1.5. La segunda pregunta, para que me contestes todo, es qué sensibilidad tiene al encontrar una copa vertical, solamente la copa vertical, qué sensibilidad y qué especificidad, ¿no? Y la tercera es que uno también puede, si no puede hacer una fotografía estereoscópica, hacer una fotografía en 2D y mirar la lámpara de hendidura estereoscópicamente y dibujar el contorno basándose en el contorno y no el color. Yo creo que esa es una buena forma también de registrar. ¿Qué concepto tienes de estas 3 preguntas que te he dicho? Bien, muy bien. En cuanto a la primera pregunta, y es la copa vertical, creo que la copa vertical es bien importante. Recuerda que básicamente una alteración de la copa vertical es una alteración del ISNT, ¿no? Y si tenemos una alteración del ISNT, donde normalmente se afecta más el inferior y el superior, y hay una verticalización de esa copa, evidentemente estamos ante una alteración del ISNT. Y una alteración del ISNT indica un daño o una reducción del anillo neurorotiniano. Y esa alteración del anillo neurorotiniano pues nos indica que hay alguna lesión, hay alguna noxa, sea glaucomatosa, sea vascular, sea atrófica, algo, ¿cierto? No podemos decir que es glaucomatoso, pero sí hay una reducción de la cantidad de células o de capa de fibras en esos 2 puntos. Por tanto, recuerda la pregunta, es una sensibilidad y especificidad alta, bastante alta, y hay que tenerla siempre en cuenta. La verticalización del nervio óptico es más grave que la horizontalización del nervio. Lo segundo, lo del wedge Allen, yo no tengo claro, no te podría responderlo exactamente en cuanto lo clasifican. Yo lo que sí te quiero mostrar es que
esta corrección de los lentes que aquí les estoy mostrando en la diapositiva, creo que es muy importante tenerla en la mente. Y cada uno va a ver qué lente tiene y cada uno va a hacer su factor de corrección dependiendo a la lupa que maneje. Yo personalmente no utilizo el oftalmoscopio de Wells-Allyn, ya no lo utilizaba antes, ya ahorita con las lámparas casi no lo uso, o sea que no te podría decir cuál es el factor de corrección, creo que de pronto lo tienes más claro tú, pero sí, en cuanto a las lupas, sí tengo claro que estos son los más usados. Y lo otro es que iba a decir que te vamos a mostrar acá lámpara de figura normal, es una lámpara de figura que todos tenemos, y que de pronto te voy a mostrar aquí arriba que tenemos ahí. Aquí vamos a ver que tenemos un número que está en la parte superior. Este número va a avanzar o a disminuir dependiendo del slip que yo le ponga, ¿no? Entonces, esto gira. La idea es que el slip quede exactamente en el centro del nervio óptico y no ocupe más este espacio de lo que tiene el tamaño del nervio óptico. Entonces yo tengo una lupa de 90 de volt y aquí, por ejemplo, me dio que el disco óptico por el slip me da 2 según ese diámetro. Yo simplemente multiplico ese 2 por el 1.3, que es mi factor de corrección, y eso me debería dar el tamaño del nervio óptico. Entonces es una buena medida que normalmente hacemos, o que al menos hago bastante, que después lo corroboro con el OCT y es bastante parecido, bastante similar. ¿Y la tercera pregunta cuál era? Sobre el contorno. Sobre el contorno, dice. Ya. El contorno sí, cuando no tenemos la posibilidad de tener las fotos estereográficas en tercera dimensión, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que delinear el contorno me parece que es una buena herramienta, me parece que es muy importante saber el borde externo para saber, para no entrar en confusiones, porque ya sabemos que hay veces que hay atrofias o que hay estafilomas o que hay inclinamientos, entonces no nos deja ver bien por dónde es el borde, pero el contorno definitivamente, identificar el contorno, identificar el borde es bien importante y estoy de acuerdo contigo. En las 2D hay que ser creativos y buscar otras opciones que nos den un poco más de visualización, correcto. Solamente para responder a la pregunta del doctor Gutiérrez, la utilidad de utilizar el spot más pequeño de Wells-Allyn lo que nos va a indicar es que usualmente ese tamaño va a concordar con el tamaño de un nervio óptico normal, de tal forma que si el spot quedara por dentro del nervio óptico estaría sugiriéndonos que estamos frente a un nervio óptico grande o macrodisco, y si es que ese spot quedara más grande del diámetro de la papila, estaría sugiriéndonos que estaríamos frente a un microdisco. La utilidad de Macrodisco. Sí. El tamaño del spot usualmente corresponde, es el más pequeño, usualmente corresponde al nervio óptico de un tamaño normal. Si el spot es más grande o más chico del nervio óptico, estamos frente a un macrodisco o un microdisco. Claro, dependiendo un poco también del tamaño del ojo en realidad. Claro. Buenas noches, doctor. Les saluda el doctor Rodríguez. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo un paciente hipertenso ocular, o sea, con una papila completamente de apariencia normal, campo visual normal, y sin ningún factor de riesgo, ¿en qué nivel de presión intraocular usted lo comienza a tratar? Pero las hipertensiones oculares siempre son otro desafío, ¿no? Las hipertensiones oculares yo las clasifico en 3 etapas: hipertensión ocular leve, moderada y severa. Dependiendo de qué, dependiendo básicamente de su antecedente familiar, de su raza, de cómo están sus campos y de cómo está su presión ocular. En general, pacientes hipertensos oculares entre 21 a 23 son considerados hipertensos oculares de riesgo leve. ¿Riesgo leve para qué? Riesgo leve para desarrollar glaucoma a 5 años. ¿Ya? Ese es su riesgo, leve. Moderado es entre 23 a 26. Eso es un hipertenso ocular moderado. Y mayor a 26, hipertenso ocular severo. ¿Cuándo trato yo? Si tú te fijas en las guías
estamos de acuerdo todos en que hipertensos oculares con presiones mayores a 26 se deben de tratar, sí o sí, hay que tratarlos, sí o sí, en eso estamos de acuerdo todos, en los severos, mayores a 26. El problema viene entre los 23 y los 26, ¿no? Porque hay gente que prefiere tratarlos, otros que prefieren no tratar. ¿Qué opino yo? Yo creo que siempre que tengamos una presión ocular de 24 o 25, estamos ante un paciente que tiene una falla o una disfunción de su trabajo, no está funcionando bien. Y lamentablemente solamente le estamos tomando la presión ocular 20 segundos de 24 horas del día. No sabemos cómo se comporta esa presión en el resto. Podríamos hacer una suposición, hacer pruebas de hipopamina, hacer pruebas de sobrecarga hídrica, tomar la presión a las 4 de la mañana, hacer un Tiger Fish con lente de contacto, como quiera. Pero yo pienso que esos pacientes de riesgo moderado deben de tratarse. Y debe descartarse además con ecografía ocular bien hecha, un ecodoppler de circulación ocular, porque generalmente siempre hay reducción de los flujos sanguíneos diastólicos en esos pacientes. O son roncadores y no nos damos cuenta y hacen apnea, o aumento de la presión venosa episcleral, evita que haya un buen flujo a través de la malla trabecular. Entonces yo sí opino que hipertensos oculares, riesgo moderado a severo, deben de tratarse. Ahora el leve, dependiendo, no le voy a tratar un leve si tiene 93 años, ya el pobre que se muera tranquilo, pero si tiene 35 años, pues voy a estar más pendiente de él. A lo mejor no lo trato, pero sí hay que hacer estudios funcionales, estructurales, y si pueden y tienen la capacidad de tener un test de hipopamina o un test de Tracil, que es un dopa 1 agonista que aumenta la producción de humor acuoso de manera muy sensible y muy específica y que nos puede dar positivo, ahí lo trato. Si esos diagnósticos o esas pruebas terapéuticas que hacemos nos dan positivo, sí hay que tratarlo, porque entonces no estamos ante un hipertenso ocular leve, sino que estamos a lo mejor ante un hipertenso ocular severo, que no lo estamos diagnosticando. Entonces, los leves hay que hacer un estudio más importante, de pronto no los trato, pero sí los estudio, y los moderados a los severos, sí los trato de todas maneras. Doctor Lucas, lo que dice, coincido con usted de que el hipertenso no es porque se le tome en un momento la presión en el consultorio, ¿no? Eso no da, pero también se le puede hacer el pico matinal, que es muy importante. Lamentablemente es muy difícil hacer un pico matinal. ¿Usted utiliza el método de Borrone también? ¿Cómo le ha ido con ese método? ¿El método de Borrone. No, el método de Borrone ya no lo uso. Se usaba antes, ya no lo uso. Me parece que tiene muchos falsos positivos, porque depende mucho de múltiples factores. Eso lo fui cambiando, como te mencionaba ahorita, por la prueba de hipopamina, por la dopa 2. Ahí creo que estoy teniendo mejores resultados porque le aplicas una gotica al paciente, esa gotica al paciente se la aplicas, bueno, tomas la presión ocular basal, ¿no? La tomas basalmente, te dio 21, por decirte algo. Aplica la gotica de hipopamina y a los 5 minutos le repites la otra gota de hipopamina y le tomas la presión a los 45 minutos. ¿Qué he visto? ¿Qué ha visto? No, en los estudios es que por encima de 3 milímetros de mercurio es una prueba positiva y no depende de nada, depende de cómo funciona tu cuerpo ciliar. Ya no depende aquí de tu índice de masa corporal, de tu capacidad pulmonar, de tu fracción de eyección, de tu depuración de creatinina, de tu peso, de tu talla, no depende de nada de eso, de tu compliance vascular. Esto es evidencia. Aumentas la presión oculta por aumento o por un estímulo de los receptores dopa 2, agonista del ojo. Entonces se produce un aumento increíble de la presión. He tenido pacientes que pasan de tener 19 a 30. Es un paciente que está haciendo va a ser un glaucoma, evidentemente, lo va a hacer. Es una disfunción de su área radicular, entonces lo trato. Pero
El hilo neuronal me parece que ha evolucionado un poco y creo que tiene muchos falsos positivos que nos hacen a veces confundir, porque hay muchos factores en juego, que no es solo la producción interna del ojo o el flujo vascular episcleral. Doctor, otra pregunta. Pero usted, ¿cuál es el signo más precoz en la campimetría que denotaría la aparición de un glaucoma incipiente? Hay que recordar que la campimetría, hasta hace 1 año, 2 años, hacíamos cita swab para poder diagnosticar precozmente estos pacientes que de pronto un blanco estaba normal. Hacíamos un cita swab para poder estimular la coniocelularidad o las parvocelulares, pero en los últimos, de pronto ahorita en Perú, en el Panamericano, tuve la oportunidad de ver una muy bonita conferencia sobre los campos visuales y hablábamos mucho sobre los campos visuales 10-2, que cada vez toman más fuerza, y porque los campos visuales 10-2 no necesariamente se afectan en pacientes con glaucomas avanzados o pacientes con glaucomas terminales. De hecho, los campos visuales cada vez podemos ver reducciones de los decibelios a nivel secocentral y a nivel nasal. Obviamente, depende mucho de cuál campo visual utilice. Yo hablo del campo visual del Humphrey, no hablo del Opticus, a lo mejor no lo manejo mucho. Pero el Humphrey hay 2 cosas. Uno, la reducción o las alteraciones en los escalones nasales, tanto superiores, inferiores, siempre hay que tenerlos en cuenta. Siempre las reducciones de 4 o 5 decibelios en estos puntos nos tienen que alertar. Y lo otro es que muchas veces el 24-2, buscando los escalones nasales a nivel secocentral, no nos informan nada. Porque hacemos un 10-2 y ahí vamos a encontrar alteraciones. Entonces, para mí los precoces van a ser más a nivel nasal, como en los escalones, y en un 10-2 a nivel secocentral, pero no escotomas como tal, sino más bien reducciones de esa sensibilidad foveal o esa disminución de la captación de esos estímulos, de esos puntos. ¿Alguna otra pregunta de los presentes? Sí, puedes enlazarle el micro, Gustavito. Allá. Buenas noches, doctor. Le habla el doctor Castellano. Bueno, estaba escuchando su disertación de diagnóstico, pero estamos hablando también de... ¿Me escuchas? También un poquito agripado. ¿Me escucha bien? ¿Lo escuchas ahí? Un poco más alto. Un poquito más alto. Sí, que estoy agripado. Bueno, me decía que para evaluar un nervio óptico hoy en día, pues todos sabemos que eso es algo muy subjetivo. Incluso San Pablo y Silva catalogó en todas sus disertaciones que de 5 glaucomatólogos que hicieron una revisión, ninguno de ellos llegó a una conclusión, ninguno de ellos hacía una medición por igualdad para empezar. Segundo, aquí están residentes y están glaucomatólogos. Decir que, por ejemplo, a mi experiencia, yo comparto mucho con lo que hablaron los doctores hacia adelante, de que el fondo de ojo directo a nosotros, al menos a mi persona, me ayuda a catalogar el tamaño del disco de manera monocular, ¿sí? Sin estereosis. Segundo, yo veo que usted hace mucho fondo de ojo, pero en pupilas dilatadas, me imagino, porque en vez de 90 dioptrías usted lo utiliza con pupilas dilatadas. Pero en ese caso, por ejemplo, todos los pacientes con glaucoma, no a todos se les dilata, ¿sí? Entonces, en ese caso, también existen unos lentes amiliáticos, no sé si usted lo utiliza, que también nos ayudan para hacer una correcta evaluación de estos pacientes. Segundo, me gustaría, doctor, que nos pueda discernir los tipos de medios ópticos que ya existen a través del tipo glaucomatoso, ¿no? Ya usted lo ha dicho, uno de ellos es el miópeo, que es difícil de poder diagnosticar cuál es cuál, quién tiene glaucoma, quién no tiene. Segundo, los escleros seniles, no sé si usted también puede lograr ahí definir bien su copadisco, su ángulo negro retiniano. Y nosotros, pues, totalmente los tilde fix tampoco se puede decir si tiene glaucoma. Y hay otro tipo de disco óptico que me gustaría que usted nos podría ampliar ese tema.
Y en lo que respecta al hipertenso ocular, doctor, hoy en día ya no se habla de leve, moderado, severo, ahora se habla de alto riesgo y bajo riesgo. Eso es basado en nivel de evidencia. No sé si eso también nos podría un poquito ampliar. Gracias. ¿Escuchaste las preguntas, Lucas? ¿Te repito? Ok, más o menos el doctor menciona primero el tema de la subjetividad en la evaluación del nervio óptico y nos pregunta, no sé si, corríjame doctor, quiere saber qué lupa primero usas tú, si generalmente en la evaluación, si usas la pupila dilatada o no, si estás, qué opinión tienes con respecto a la evaluación del nervio óptico sin dilatar. Y después los tipos de nervios, entre ellos te hace una pregunta sobre el tipo de nervio esclerosenil, ¿le entendí? ¿No? Y la última parte era una clasificación. Los daños de glaucoma en discos ópticos ya están establecidos, ¿no? Son 4. Okay. Y hablo del diópico, solamente del diópico, pero también hay que ver que también es difícil diagnosticar en un primer vista. Claro. El glaucoma. Y tercero, de hablar de esclerosenil y el otro, Okay. está ahí un poquito más, por eso sus tips de que se hace un acercamiento más para un diagnóstico. Ya. Ok, entonces el doctor también nos pregunta sobre qué tips diagnósticos podrías tener en algunos tipos de nervios, como podrían ser los miópicos, los papilas inclinadas y escleroseniles. Vale, lo primero, obviamente, evaluar un nervio óptico es muy subjetivo, o sea, Claro. es bien subjetivo, pero creo que un nervio óptico bien evaluado nos podría dar mucha información, que a lo mejor en esos tipos de pacientes seniles, el miope, el inclinado, ningún otro estudio lo va a dar, porque o no va a ir el software o porque la toma de la imagen no va a salir adecuadamente, pero evidentemente es muy subjetivo hacer un buen nervio óptico, una evaluación del nervio óptico bien hecha siempre va a ser subjetiva, va a depender mucho de lo que tú pienses. Por eso es que las excavaciones, yo no les paro tanta atención, porque para ti puede ser 0,50, para mí puede ser 0,75. Pero lo que no puede variar es el anillo neuroteniano, cómo está una hemorragia, cómo está un vaso de patineta, eso no va a variar. O lo ves o no lo ves, o te pasó. Entonces, en cuanto a las excavaciones y la evaluación, sí, es subjetividad. Pero hay signos clínicos específicos que sí nos deben de dar una alerta sobre cómo está, qué tan sano está ese nervio. En cuanto a si lo veo dilatado o no, lastimosamente muchos de mis pacientes no los puedo dilatar porque tienen ángulos estrechos, porque tienen ángulos límites, porque tienen un riesgo de cierre angular, entonces no los puedo dilatar a todos. Me gustaría dilatarlos. Obviamente veo mejor el nervio óptico dilatado, lo veo mejor, no hay nada que hacer. Dilatados se ven mucho más, con más nitidez, con más detalle, porque muchas veces el paciente hay mucha miosis, encima tiene catarata, encima es viejito y se mueve y no colabora mucho, entonces no hay en algunas ocasiones uno no queda tranquilo con la evaluación del nervio óptico. Si uno lo pudiera hacer dilatados a todos los pacientes mientras se pueda, mientras lo permita, está muy bien, pienso que es lo mejor hacerlo. En cuanto a lo tercero, en esos pacientes que tienen atrofias seniles o discos ópticos seniles, hay una característica de ellos, y es que no van a tener atrofias beta. Las atrofias beta no van a existir metaplasias del EPR, van a existir a lo mejor cambios pigmentarios a nivel del EPR, van a existir una palidez, sí, hay palidez del anillo, pero es como de todo el anillo, es una palidez muy generalizada, pero no palidez de blanco, es más una pérdida del color rosadito normal, es como nacarado. Esos pacientes pueden tener, evidentemente, van a ser de más riesgo para uno como glaucomatólogo, oftalmólogo normalmente, poderlo diagnosticar. Entonces hay que tener, ¿qué tips podría yo decir en los pacientes miopes, con los TIR o con los seniles? Lo primero es, tomen fotos. Si tienen la posibilidad de tomar fotos en sus consultorios o tener una imagen que les pueda permitir la primera vez que usted viene a su paciente cómo estaba ese nervio óptico, yo creo que es lo más importante, porque de ahí van a arrancar a determinar
cómo se comporta esa imagen del nervio óptico a futuro. Eso le va a dar un mapa a seguir. Y lo segundo, los pacientes con discos inclinados, siempre va a ser difícil, nunca vas a saber si ese inclinamiento conlleva a una pérdida de capa de fibras, inclusive porque en los mismos campos visuales puedes tener algún defecto, pero pueden ser defectos asociados a su mismo tilt del disco, no necesariamente glaucomatosos. Entonces, tanto los campos visuales como las fotos, como los OCT deben de servirles como una base normativa de ese paciente específico para de ahí arrancar a evaluarlo. En los pacientes miopes, definitivamente, como les muestro en la diapositiva, hay unos que te sacan de quicio, o sea, nunca vas a entender qué es lo que sucede en ese nervio. Va a ser bien complejo, bien difícil, y te vas a tener que valer de otros signos asociados que te puedan llevar a algo. Las hemorragias en esos pacientes se van a ver mejor que en otros, porque va a haber un contraste un poco mayor, entonces las hemorragias las puedes ver más fácilmente. Cuando tienes las atrofias beta, va a ser muy complicado. ¿Cómo haces tú para diferenciar una atrofia beta de un estafiloma que están metidos en la misma parte? Bien difícil. ¿Cómo vas a saber si hay un notch o no, si está en la misma palidez? Muy difícil. Si no puedes diferenciar el anillo de Elschnig, que es bien pálido, y encima tienes una escleromalacia o un estafiloma que también es bien pálida, no vas a saber por dónde van. Entonces, definitivamente hay pacientes que no son fáciles y que nos vamos a tener que valer de cómo está su presión, de cómo está su ángulo, de cómo se comporta ese OCT que hiciste al principio, basal, de cómo se comporta, y de ahí arrancar de ahí en adelante. Pero clínicamente a veces es imposible, a veces sí se puede, y mientras lo puedas, creo que las 5 R's te van a ayudar mucho, pero si no los puedes hacer, porque muchas de esas 5 R's son también pálidas, también blancas, que no vamos evidentemente a poder acelerar nuestro paso. Y lo último, en cuanto a las clasificaciones de hipertensión, sí, tienes razón. Lo que pasa es que para mí, ahorita cuando me preguntaban sobre la presión ocular, quería darlo de esa manera para poder que me entendieran cuáles eran los riesgos. Pero evidentemente un paciente que tenga una hipertensión ocular mayor a 23 va a tener un riesgo mayor a que tenga menos de 23. Sí va a haber. Y siempre insisto en buscar patologías vasculares por debajo, que no sean diagnosticadas, o apneas del sueño, o pacientes gorditos, pequeños, que van a tener un aumento de sus presiones venosas y crisclerales que les van a llevar a aumentos de presiones nocturnas y que no nos vamos a dar cuenta, o incluso pacientes hipertensos que tienen múltiples medicamentos, 4 o 5 medicamentos para tratar su hipertensión, en las noches hacen hipotensiones sostenidas que no nos damos cuenta, y ahí hacen unas disminuciones de sus flujos sanguíneos, unas hipoxias o unas anoxias de ese nervio óptico que no nos damos cuenta. Por tanto, siempre yo en esos pacientes también mando Holter de 24 horas, polisomnopatías, mando ecografía ocular, circulación ocular, y hago las pruebas de disfunción de malla trabecular como tal. Pero tienes razón en la clasificación como tal. Excelente. ¿Una pregunta más? Sí, ¿podrías? Un segundo. Doctor, otra cosa, doctor, quería preguntar, las notas de provocación también están quedando de lado con este mal de la aparición de nuevos técnicos, herramientas diagnósticas precoces de glaucoma. Las test de provocación también ya quedaron delegados, y eso además los estudios por los clinical trials. Otra de las cosas, lo que sí me gustaría es que usted, no sé si en su experiencia, los OSTs, los niveles de OSTs o mejor dicho, las cajas comerciales que hay de OSTs, hoy en día está también ya un poquito demostrado que el programa de glaucoma premium es el que se acerca más a la sensibilidad de daño de la capa de fibras del medio óptico, y de ahí viene la casa de OptiaView, y por último vendría a ser el de Topcon, ¿no? No sé si eso en Colombia al menos lo practican por allá de ese tipo de evidencia. Yo estaba en la clínica Barranquer
haciendo un observership, y ahí lo único que tenían era, creo que un octavio y un topo. No sé si cómo hace su práctica diaria usted. Ok, por si no lo escuchaste, Lucas, te comento, el doctor pregunta, primero una inquietud con respecto a los test de provocación, para que, que él, tiene la idea de que ya están como en desuso, no sé tú qué opinas con respecto a eso, y lo otro es con respecto a los OCT, qué equipo es el que están usando o que actualmente en base a los programas de glaucoma, por lo menos en Colombia. Quiere saber cómo está la cosa por allá. Te voy a responder la primera pregunta, y es los test de provocación. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que van en desuso. A pesar de que los test de provocación, lo único que nos van a decir es si hay disfunción de la malla trabecular o no. No nos dicen nada más. O sea, no nos pueden decir que hay un glaucoma o que hay un glaucoma o una hipertensión ocular, pero siempre tenemos la presión normal. No. Yo creo que lo único que nos dice eso es una guía para uno saber a qué se enfrenta. Siempre los test de provocación, insisto, yo el único que utilizo es el test de ibupamina, no más. El resto de los test no los utilizo. Me parece que tienen muchas variables que no son útiles. Pero con el test de ibupamina o el Trazil, pienso que lo único que a mí me dice cuando me dan positivas esas pruebas son para decir, mire, usted tiene una disfunción de la malla trabecular y usted puede tener un riesgo de desarrollar glaucoma en un futuro. Es una herramienta más, como decir que la patimetría delgada es un factor de riesgo y que la gruesa es un factor de protección, que ya tampoco se corrige. Simplemente son herramientas que vamos teniendo para poder hacer un buen diagnóstico en pacientes complejos. Porque he tenido pacientes, antes de tener la prueba disponible, el Trazil, tenía pacientes que siempre le tomaba la presión, estaban en 17, todos los exámenes eran normales, pero él me seguía perdiendo células ganglionares. No entendía por qué. ¿Qué pasó? Las hipertensiones circulares tan altas, en algún momento de esto dije que no se las diagnosticaba. Y volvemos a lo mismo, ojalá tomar la presión a las 5 de la mañana o 6 para saber cómo está eso. Pero simplemente una herramienta más. Pienso que nos tenemos que armar en ciertos pacientes, no en todos los pacientes, y evidentemente estas pruebas sirven básicamente en pacientes con progresiones no esclarecidas, que no entendamos el porqué, no en todos los pacientes. Lo segundo es que en cuanto a qué equipo utilizamos nosotros aquí en Clofan, en la clínica nuestra, tenemos dos: el Optoview, que es es una muy buena herramienta, y el Cirrus, ¿no? Yo no sé si lo están viendo. Sí, lo estamos viendo. ¿Lo están viendo? Sí, Les voy a mostrar una gráfica, a mí me parece muy interesante, y es sobre cuál sería el mejor OCT para nuestros casos. Todo depende, si uno piensa en cuál OCT es mejor, lo primero que tiene que saber es a qué base étnica fue enfocado el software de ese OCT en específico, ¿no? Porque si tenemos un OCT espectral, que me parece magnífico, maravilloso, fue hecho miren ustedes, en el 0% de los hispanos. Entonces no nos sirve. ¿Para qué vamos a tener un equipo que es muy bueno, pero es muy bueno en Italia o en España, pero que en Colombia o en Perú o en Ecuador no va a servir de la misma manera? Mientras que tanto, el Cirrus es el que más está avalado o tiene más componente hispano, que es el 12%. Ambos dos, el Cirrus y el RTV, que son los que tenemos acá, a mi modo de ver, son unos muy buenos equipos. ¿Qué les hace falta? Les hace falta que tengan software mejores para miones, que sí lo tiene el MIDE. Y se los voy a mostrar en una diapositiva que es bien interesante y que salió no hace mucho en el Journal de Glaucoma. Miren ustedes, este es un MIDE, el RS3000. En la parte superior es un MIDE normal, un paciente miope, tenía 24.8 de longitud axial. Este es el mismo.
Este es el mismo paciente, en la parte de abajo es el mismo paciente, solamente con el software corregido. ¿Listo? Miren que ya aparecen los mismos valores, no cambiaron, son los mismos valores, pero ya aparecen como normales. ¿Por qué? Porque hace una conversión de ese software, ajusta la amplitud axial, ajusta el láser que envía el OCT y con eso identifica si es normal o no. Entonces yo pensaría que el mejor modo de ver sigue siendo el Cirrus por la cantidad de personas latinas que tiene. Lastimosamente hay algo que no tiene el Cirrus, que tiene el RTV, que es que el RTV mide el complejo de células ganglionares. Y el complejo de células ganglionares no lo mide ningún otro. Eso tiene a favor el RTV. Tiene en contra que solamente es el 4% de los hispanos. O sea que hay una cosa que tienen unos y otra cosa que tienen otros. Ojalá uno poder tener en un mismo equipo todas las características que uno necesita, ¿no? Pero lastimosamente las células ganglionares solamente lo va a tener este equipo, que es el RTV. Que las células ganglionares, recuerden que son las fibras nerviosas maculares más las células ganglionares más la plexiforme interna. El Cirrus solamente nos mide las células ganglionares y la plexiforme interna, no mide las fibras de células maculares, que es donde está enfocado hoy básicamente los diagnósticos tempranos de glaucoma, que están enfocados cada vez más en identificar lesiones maculares por un adelgazamiento. Bueno, por eso siempre pues el diagnóstico, a pesar de toda la tecnología, sigue siendo clínica, ¿no? Y estos aparatos, estas pruebas siempre van a ser exámenes auxiliares, ¿verdad? Total, estoy de acuerdo. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el doctor. Gustavito, puedes hacerlo. El doctor. Doctor, una última pregunta. Bueno, hablar de glaucoma es un montón, ¿no? Nos podemos pasar toda la noche y no tenemos de acuerdo de realmente nada, porque nadie tiene realmente la verdad de glaucoma. Ni siquiera la escuela argentina, ni de Robert Rich, en este caso le habla mucho de glaucoma, ni también la escuela americana, ni bueno, en general. Pero me gustaría también que lo tenga en cuenta, no sé, si en su consultorio lo hace, las pruebas electrofisiológicas. A mí me gusta mucho un electrocardiograma multifocal y un potenciómetro visuales a flash en diagnóstico temprano del glaucoma. Y hoy en día también está entrando a la El doctor pregunta si estás realizando dentro de tu rutina, en tu práctica diaria, algún tipo de prueba electrofisiológica para los glaucomas, sobre todo en fase inicial. Lastimosamente en nuestro país, por el sistema de salud, es bien complicado que nos autoricen ese tipo. Sí, pienso que los electroretinogramas cada vez van a tener más fuerza, van a tener más incidencia, van a ser una ayuda más en los diagnósticos tempranos de glaucoma. Lastimosamente no lo usamos, todavía es costoso, no hay muchos equipos en la ciudad, tendríamos unos 3 equipos aquí en la ciudad de Medellín, no tenemos muchos. Y lo segundo es que aún no está muy estandarizado sobre cuáles serían los patrones específicos para uno poder hacer un buen diagnóstico. Pienso que sí va a haber un auge o un aumento en este tipo de pruebas, lo mismo que va a ser el angio-OCT, que nos va a determinar la densidad vascular en esos nervios ópticos, o cuáles nervios ópticos están recibiendo cantidades insuficientes de oxígeno o aumento de su CO2 dependiendo del flujo vascular que tenga. Entonces, por ahora no lo uso de rutina, pero sí pienso que va a tener un mayor incidencia en los próximos años, con seguridad que así será. Bueno, yo creo que ya, quiero primero que nada, Lucas, agradecerte infinitamente por esta deferencia que has tenido aquí con la Sociedad Peruana de Oftalmología. Eres la primera persona que está realizando una teleconferencia acá en los capítulos y realmente te agradezco porque tu charla ha sido muy ilustrativa, muy didáctica, muy detallada. Y bueno, desde aquí te agradecemos, ya te dejamos descansar y bueno, te damos un aplauso por la brillante charla de
Nadie se ha ido, no lo dice nadie. Nadie se ha ido, acá está todo lleno, así que ha sido muy, muy agradable tu presencia aquí. El pisco ya. Ok. Listo, Lucas, entonces nos vemos, gracias por todo, hasta la próxima y esperamos que nos veamos pronto. Para mí es un placer. Es para mí siempre estar un placer, es un placer siempre estar con ustedes y en lo que necesiten con todo el gusto del mundo. Ok, muchas gracias. Chao, chao. Que estés bien. Adiós. Chao. Bien.